Muy apreciado amigo y hermano, soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenido a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Santificación práctica. Permítame decirle que uno de los propósitos de estas reflexiones es que usted sea edificado y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. Por favor, ayúdame a difundir el mensaje con sus contactos. También, si necesita alguna orientación de alguna condición de salud o pregunta bíblica, puede contactarme vía correo electrónico visitando mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Allí puede encontrar mi correo electrónico. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios para su pueblo es la santificación. Santificación significa apartar para su uso divino. En un sentido, todos los creyentes han sido separados del mundo para el servicio del Señor, pero se conoce como santificación posicional y es perfecta y completa. Sin embargo, en otro sentido, los creyentes deberían santificarse, es decir, deberían disociarse de toda forma de pecado. Esto es conocido como santificación práctica o progresiva. Es un proceso que proseguirá hasta la muerte del creyente o el regreso del Señor Jesucristo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, Pablo ora por la santificación de los cristianos. La fuente es el Dios de paz. El ámbito se encuentra en la palabra completamente, lo que significa toda parte de su ser, de tu ser. Y este versículo ha sido apremiado para su uso por algunos para demostrar la doctrina de la santidad, de la plena santificación, que un creyente puede llegar a ser perfecto y sin pecado en esta vida. Sin embargo, esto no es lo que significa. El apóstol Pablo, cuando ora que el mismo Dios de paz os santifique por completo, no está orando por la erradicación de la naturaleza de pecado, sino que la santificación se extienda a todas las partes de su ser, espíritu, alma y cuerpo. Hay 4 fases de la santificación en el Nuevo Testamento: la anterior a la conversión, la posicional, la práctica o progresiva y la perfecta. Primero, incluso antes de que una persona sea salva, es separada en una posición de privilegio externo, como se lee en 1 de Corintios capítulo 7 versículo 14, que un marido incrédulo es santificado por su mujer creyente. Esta es una santificación anterior a la conversión. Segundo, en el momento que una persona nace de nuevo, es santificada posicionalmente en virtud de su unión con Jesucristo. Esto quiere decir que es apartada a Dios del mundo. Se hace referencia a esto en pasajes como Hechos 26, 18 y 1 de Corintios 1, 2, capítulo 6, versículo 11 y 2 de Tesalonicenses 2, 13, Hebreos 10, 10 y 14. Luego hay la santificación progresiva. Se trata de un apartamiento presente del creyente a Dios, dando la espalda al mundo, al pecado y al yo. Esa santificación no es que debo de irme a algún lugar y quedarme en vigilia, como usan mucho, que eso es incorrecto. Es como apartarse, darle la espalda al mundo, lo que quiere decir. Es el proceso por el que va asemejándose más y más a Cristo. Es la santificación porque la que Pablo ora por los tesalonicenses aquí. También se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 3, también en 2 de Timoteo capítulo 2, 21, es producida por el Espíritu Santo cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Y esta santificación práctica es un proceso que debería proseguir en tanto que el creyente esté en la tierra. Nunca conseguirá la perfección ni la impecabilidad en su estado actual, pero debería siempre estar lanzando
lanzándose hacia esa meta. La perfecta santificación se refiere a la final condición del creyente en el cielo. Cuando vaya a estar con el Señor, será moralmente como el Señor, total y finalmente separado del pecado. El apóstol ora también por la preservación de los tesalonicenses, y esta preservación debería incluir a la persona completa, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, el orden es, el hombre dice cuerpo, alma y espíritu. Dios siempre dice espíritu, alma y cuerpo. En la creación original, el espíritu era de importancia primordial y el cuerpo lo último. El pecado invirtió el orden. El hombre vive para el cuerpo y descuida el espíritu. Nosotros mayormente buscamos la tierra, lo de la tierra, lo de lo físico primero, lo material primero, y luego buscamos lo del cielo, y es incorrecto. Cuando oramos los unos por los otros, deberíamos seguir la pauta bíblica y poner el bienestar espiritual antes que las necesidades físicas. Hay promesas para cada uno de los que han confiado en el Señor Jesucristo. En base de este y otros versículos es evidente que somos seres tripartitos. Nuestro espíritu es aquel componente que nos capacita para tener comunión con Dios. Nuestra alma tiene que ver con nuestras emociones, deseos, afectos e inclinaciones. Nuestro cuerpo es la casa en la que mora nuestra persona. Todo nuestro ser, cada uno de sus componentes, ha de ser guardado íntegramente, es decir, completo y sano. Muchos se sienten satisfechos con un cristianismo parcial y algunas partes de su vida siguen siendo mundanas. Las amonestaciones apostólicas incitan o incitar constantemente en todos los rincones de nuestras naturalezas para que ninguno se escape de la purificación. La oración prosigue para desear que la santificación y preservación de Dios se extienda de tal forma a cada parte de sus personalidades que cada creyente sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto parece apuntar al tribunal de Cristo que sigue a lo que es el arrebatamiento. Así es que cada creyente que ha sido regenerado, tan pronto la iglesia sea levantada, de lo que estamos vivos estoy hablando, porque ya los que murieron no, por supuesto que nos vamos a encontrar en el cielo y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. O sea que tan pronto vamos a ser levantados y luego inmediatamente hay un tribunal de Jesucristo. En aquel tiempo se revisarán la vida, el servicio y el testimonio de cada cristiano y será recompensado o sufrirá pérdida. No es que va a perder la salvación. Ahora bien, ¿cuál es la santidad en pos de la que debemos seguir? Evidentemente se trata de la santificación práctica. No vamos en pos de la santificación posicional, es nuestra de manera automática en el momento de creer, y no vamos en pos de la santificación perfecta que será nuestra cuando veamos su rostro, cuando veamos el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la santificación práctica o progresiva es algo que involucra nuestra obediencia y cooperación. Esta santidad debemos cultivarla de forma continua. El hecho de que la debemos seguir es una prueba de que no la alcanzaremos plenamente en esta vida. En la Biblia hay 4 tipos de santificación: la santificación anterior a la conversión, la santificación posicional, la santificación práctica y la santificación perfecta. Estos tipos de santificación se pueden detallar en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, pero queda una dificultad. Es cierto que no podemos ver al Señor sin santificación práctica. Sí, hay un sentido en el que eso es verdad, pero comprendamos que eso no significa que nos ganaremos el derecho a ver a Dios viviendo vidas santas. Jesucristo es nuestro único derecho al cielo. Lo que este versículo significa es que ha de haber santidad práctica como prueba de una nueva vida interior. Si uno va creciendo en santidad, no es salvo. Cuando el Espíritu Santo mora
en una persona manifiesta su presencia con una vida separada. Es cosa de causa y efecto. Si Jesucristo ha sido recibido, correrán los ríos de agua de vida. Finalmente, hay la santificación completa o perfecta. Esto tiene lugar cuando un creyente va al cielo, entonces queda exento del pecado para siempre. Su vieja naturaleza es quitada y su condición se corresponde de una manera perfecta con su posición. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.